Buenas noches, bienvenido a la clase de hoy. Vamos a iniciar con la clase de séptimo. Es que déjame compartir el enlace y poner que la clase es hoy, porque veo que solo está conectado usted, pero es porque decía que es miércoles. Entonces nada más déjame enviarlo para decir que la clase es hoy, a ver si más compañeros se conectan. Más bien disculpa el atraso. Es que si como decía que era miércoles, entonces yo sé que puede haber, ¿verdad?, alguna duda con el horario de la clase. Hola, hola, buenas noches. Sí, es que no sé si soy yo el que está enredado, pero mandaron ahí unos horarios y decía que la clase era hoy a las 8. Entonces estaba Sí, como perdido, no sabía si soy yo el que está perdido, porque sí, como no veo ahí a nadie conectado tampoco. sí, es que el problema fue ese, que mandaron que el día es miércoles a las 7, ¿verdad? En el enlace. Pero sí, la clase es los martes a las 8. Igual, con el mismo enlace, solo que sí deberían corregirlo. Igual ya puse ahí, ¿verdad? Que la clase es hoy a las 8, a ver si se conecta. Pero es que fue un error porque sí, fue que ahí cuando mandaron el horario con el enlace, decía miércoles a las 7 y va a ser los martes a las 8. Bueno, igual ya pasaron 10 minutos, entonces arranquemos nosotros, ¿verdad? Con la clase para no perder más tiempo. Pero sí, ¿verdad? No fue culpa ni suya ni mía, porque yo de hecho tenía la duda que si me había quedado la clase para hoy o me la habían pasado para el jueves. Ve, ya se conectaron más estudiantes. Ah, ok, 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 perfecto, perfecto. Pero entonces sí, la clase es los martes a las 8, ¿ok? Los martes a las 8 siempre va a ser la clase de matemáticas, ¿sí? Fue que ahí cuando compartieron el enlace, ¿verdad? Hubo un error que pusieron que era miércoles a las 7, pero no. Rectifico, la clase va a ser siempre los martes a las 8. Y nuevamente les doy la bienvenida. Espero que tengan mucho éxito, ¿verdad? En este curso que están iniciando y sobre todo, ¿verdad? Que puedan realizar el examen y pues pasarlo, ¿verdad? Que eso es lo que uno desea. Les voy a comentar un poquito la forma de trabajar. En el caso de nosotros, vamos a ir viendo lo que sería teoría, pero en matemáticas siempre es muy importante la práctica, ¿verdad? Entonces, y perdón, no les dije mi nombre. Yo soy la profesora de matemática, mi nombre es Joana Gómez Araya y estoy para servirles. Les estaba comentando que vamos siempre a estar trabajando con lo que es teoría y después de trabajar teoría, vamos a trabajar siempre con una práctica. Esa práctica yo la descargué de la página del MEP. Es una práctica que está actualizada. Anteriormente estábamos usando una práctica, de hecho con el grupo que empecé en julio, ese grupo estoy trabajando con ellos con una práctica que estaba publicada desde el 2017, pero como iba a empezar con ustedes esta semana, me metí a la página del MEP y encontré que ya actualizaron la práctica. Entonces, esa práctica, ahora los ítems solo tienen 3 opciones. En la práctica y en los exámenes anteriores tenía 4. Y si no me equivoco, a partir de ahora, entonces los exámenes también van a tener 3 opciones, ¿verdad? Que eso va a ser mejor también para ustedes. Entonces, así es la forma de trabajar. Cuando tengan alguna pregunta, yo sé que a algunos a veces les da vergüenza usar el micrófono, pero la clase es para eso, para que ustedes pregunten y que se vayan sin ninguna duda, para que cuando puedan trabajar en casa, pues puedan hacer los ejercicios, ¿verdad? De la mejor manera posible. Y
siempre también vamos a trabajar esa práctica que yo después se las voy a compartir a ustedes y vamos a compartirles otro documento. Puede ser alguno de los exámenes que ya se han trabajado antes, ¿verdad? De las convocatorias que ha hecho el MEP para que ustedes vayan trabajando en casa. Entonces, que hoy vimos cómo resolver los ejercicios del 1 al 5 de la práctica. Entonces, para el resto de la semana, les va a quedar que en ese documento ustedes van a trabajar los ejercicios del 1 al 5, ¿verdad? Pero esa práctica no la vamos a ir revisando por semana, sino que la vamos a revisar hasta el final. Cuando ya tengamos la práctica resuelta, ya a ustedes les van a faltar poquitos ejercicios para terminar de resolver ese examen que van a resolver solitos en casa. Entonces, ya cuando ustedes tengan ese examen listo, lo vamos a resolver de manera grupal para ir viendo, ¿verdad? Cuáles son los errorcitos o si tienen las preguntas buenas y que al final me digan, bueno, profe, yo tuve 35 buenas. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tuvo tal nota en el examen para que ustedes se vayan midiendo. Igual, cuando ya tengamos eso listo, si nos queda tiempo, pues la idea es ir trabajando siempre con prácticas, porque en matemática eso es fundamental. No nos podemos quedar solo con lo que dice lo que dice la profe en la clase, ¿verdad? Tenemos que practicar. Déjenme un momentito que me están pidiendo que envíe por el privado el enlace porque como que no les funciona. Entonces denme un momentito para compartirlo. Ahí más bien disculpen, pero es alguien que quiere ingresar a la clase, entonces también, ¿verdad? Entendemos. Ahora sí, les voy a compartir lo que sería pantalla para ver la parte de teoría que es para séptimo. Denme un momento porque ahorita a las 7 estaba dando una clase de noveno y tengo abierto los archivos de noveno, entonces voy a abrir los archivos que nos tocan a nosotros, que son los de séptimo. Voy a ir abriendo de una vez la práctica porque esa me dura un poquito más y ya les comparto pantalla para que vayamos viendo lo que sería la teoría. Por aquello, para que no se extrañen, siempre yo a esta hora tengo una clase a las 6, luego una a las 7 y luego la clase de ustedes. Entonces, por aquello de que a veces uno termina, ¿verdad? Muy tallado, termino a las 8 en punto y a las 8 en punto tengo que empezar. Entonces ahí para que sepan que a veces uno se atrasa un poquito mientras entra y sale de una clase. Ya puse a abrir ahí el documento de la práctica y ahora me voy a ir a abrir el documento de la teoría para compartírselos. Ok, acá, pues en eso, de compartir, acá está, compartir. Ya les voy a compartir pantalla. Ahí la tenemos y el documento es ese. De ahí, ahora sí, ya están viendo el documento de la práctica. Dice que vamos a empezar con el tema 1, que el tema 1 es números naturales. Nosotros cuando hablamos de números naturales, estamos hablando de los números que conocemos desde que estamos en el kinder o desde que nos dicen que empecemos a contar. El 0, el 1, el 2 y así, este, definitivamente, ¿verdad? Los que usamos para contar y con los que aprendemos también a usar o a realizar todo tipo de operaciones en la escuela, con los que aprendemos a sumar,
con los que aprendemos a restar, con los que aprendemos a multiplicar, con los que aprendemos a dividir. Esos son los números naturales, los que aprendemos desde que estamos en la escuela. En ese conjunto de números naturales, como yo les acabo de decir, aprendimos a hacer distintas operaciones. Ahora se nos va a incluir una nueva operación. Esa nueva operación es la operación que se llama potencias. Bueno, ¿qué es una potencia? Una potencia es lo que están viendo acá. Este número a elevado a la 2. ¿Por qué dice a elevado a la 2? Porque a puede representar cualquier número natural. Disculpen, me están pidiendo el enlace. Voy a compartirlos. Y ya esperamos que la otra semana puedan entrar todos sin problema. Ya lo compartí. Entonces les decía que A se representa así de esta manera porque puede ser cualquier número. Y el numerito que está acá arriba, a ese numerito se le llama índice. Y a este numerito A se le llama base. Este numerito pequeñito me dice cuántas veces yo voy a multiplicar la base por sí mismo. Entonces ahí me está diciendo que yo multiplique a la base A por sí misma 2 veces. Por eso se escribe que la potencia A a la 2 es A por A. Entonces, veamos unos ejemplos. Ahora ya con números. Me dice que la base es 5. Significa que, como el índice es 3, yo voy a multiplicar a ese número 5 por sí mismo 3 veces. Y entonces se escribe así, 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Que eso, entonces uno lo que hace es realizar la primera multiplicación de 5 por 5, que eso me da 25, y luego ese 25 yo lo vuelvo a multiplicar por 5, que entonces así obtenemos el resultado de 125. Así es como se realizan las potencias. Otra cosa importante es que ahora que ya están en séptimo, cuando yo necesito saber en qué momento tengo que multiplicar, ya no se va a usar una X, sino que se va a usar un puntito. Ese es el símbolo que se va a usar. Cuando haya un número y en el medio haya un puntito, quiere decir que yo esos números los tengo que multiplicar. Ahora vean el ejemplo de la potencia 3 a la 2. En este caso, la base es 3 y el exponente es 2. Significa que yo tengo que multiplicar al 3 por sí mismo 2 veces. Por eso se escribe 3 por 3 y se hace la multiplicación. 3 por 3, eso me va a dar 9. Y ahora viene el ejemplo de la potencia 4 elevado a la 3. Significa que la base es 4 y el exponente es 3. Eso me dice que multiplico al 4 por sí mismo 3 veces. Entonces se hace la multiplicación 4 por 4, que 4 por 4 es 16, y luego el 16 lo multiplico por 4, que eso me va a dar 64. Así es como se hacen las potencias. Otra cosa muy importante de mencionar, para el examen no les permiten usar calculadora. Entonces tienen que saberse las tablas de multiplicar, ¿verdad? Es importante que se las sepan porque no les dejan usar calculadora de ningún tipo. Entonces, si no se saben las tablas, pues pueden ir aprendiéndoselas. Pueden aprenderse una semana uno y la otra semana la otra, para que así cuando tengan que hacer cálculos les sea más sencillo realizarlos. Vamos a ver las notas que me dicen acá. Dice, el número de arriba, que es el índice, me dice cuántas veces debo multiplicar el número de abajo por el mismo, que era lo que les explicaba, ¿verdad? Y dice, no es el número de abajo multiplicado por el de arriba, porque a veces dicen 4 a la 3 es multiplicar 4 por 3. No, eso no es una potencia, ¿verdad? La potencia es que me dice que multiplico por sí mismo al 4. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
¿Algún comentario? Ya saben, si les da vergüenza pueden usar el chat o pueden usar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Profe, no, sí, está bastante claro la explicación. La verdad que de principio lo vi un poquito como complicado, pero ya a la hora que hiciste la explicación se ve bastante sencillo. De mi parte, buenísima la explicación. Muy bien, muchas gracias. Ok, igual como les digo, siempre pregunten lo que ocupen preguntar. No se vayan con dudas. Y ahora vamos a ver cómo hacer unas operaciones combinadas. ¿Qué es hacer operaciones combinadas? Bueno, que me van a poner varias operaciones a realizarlas al mismo tiempo. Me pueden poner que haga una potencia, división, además de una suma o de una resta. Entonces, veamos acá. Para poder resolver operaciones combinadas, hay que respetar un orden. ¿Por qué respetar un orden? Porque si yo las hago en otro orden, como a mí se me ocurra, en el examen son un poquillo tramposillos. Entonces saben que uno, si las hace en otro orden diferente, les puede dar un resultado diferente. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Si utilizan otro orden, de fijo les va a dar una respuesta en el examen que está en las opciones. Entonces, por eso hay que tener cuidado y hacerlas respetando el orden que me dice acá. ¿Cuál es el orden que me dice acá? Bueno, que primero yo tengo que resolver potencias y raíces. Ahorita no hemos visto raíces, pero más adelante nos va a tocar ver raíces. Y cuando me incluyan raíces en la combinación de operaciones, pues lo primero que yo tengo que resolver son las potencias y las raíces. Después de que ya yo resuelvo las potencias y las raíces, yo reviso si hay paréntesis. Si hay paréntesis, yo tengo que resolver las operaciones que estén dentro del paréntesis. Luego, reviso si hay multiplicaciones y divisiones y resuelvo multiplicaciones y divisiones. Y de último, siempre voy a resolver las operaciones más sencillas, que es hacer sumas y restas. Ahora, esta nota es importante. Dice que si hay un paréntesis con potencia, primero voy a resolver el paréntesis y luego voy a elevarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. Vamos a ir ahí haciéndolos despacito. Igual después vamos a pasar a resolver algunos de la práctica. Dice ese primer ejemplo que yo tengo la potencia 5 elevado a la 2, tengo un paréntesis redondo, que dentro de ese paréntesis redondo tengo 40 dividido entre 2 más 3. Entonces, según el orden que yo tengo que respetar, lo primero que tenemos que resolver es la potencia. Entonces, la primera potencia que hay ahí es 5 a la 2. Significa que yo tengo que hacer la multiplicación 5 por 5. Y 5 por 5 me da 25. Y entonces yo escribo el 25 y vuelvo a escribir todo lo demás porque yo no he resuelto nada. Entonces escribo 25, abro el paréntesis redondo, pongo 40 dividido entre 2 más 3. Y ahora voy a resolver, como dice aquí, la división que está dentro del paréntesis. ¿Por qué la división? Porque vean que lo que hay es una división y una suma. Y recuerden que de último yo hago las que son más fáciles, que son las sumas y restas. Entonces, primero se resuelve la división. Entonces, como yo voy a resolver esa división, otra vez, el 25 lo bajo el paréntesis y ahora sí resuelvo la división. ¿Cuánto es 40 dividido entre 2? 20. Y escribo el resultado. 20 más 3. Tengo que bajar el 3 que está ahí. Y entonces ahora me sigue quedando un paréntesis. Tengo que terminar de resolver ese paréntesis. Entonces resuelvo la suma que está ahí. 20 más 3, eso me va a dar 23. Y acá viene una nota muy importante. Siempre, siempre que tengamos un número y un paréntesis
y entre ese número y el paréntesis no hay ningún símbolo de suma, de resta, de división, vamos a entender que siempre va a haber una multiplicación en medio de la cantidad y de lo que hay en ese paréntesis, del resultado del paréntesis, siempre va a haber una multiplicación. Pero en el examen no les van a poner que hay una multiplicación. Es algo que ustedes tienen que saber. Entonces, siempre que venga un número y a la par un paréntesis y entre ese número y el paréntesis no haya nada, siempre ahí vamos a poner una multiplicación. Por eso es que aquí me queda 25 por 23 y se hace esa multiplicación, queda 575. Aquí no está hecha, yo la voy a hacer aquí un momentito para que ustedes recuerden, ¿verdad? Cómo resolver multiplicaciones a mano, como se hacía en la escuela. Veamos cómo es. Yo voy a entonces acá. Bueno, acá tengo que usar este. Y entonces yo voy a hacerla aquí arribita. Voy a hacer la multiplicación de 25 por 23. Y lo que yo hago es tomar este primer número y multiplicarlo por cada uno de los de arriba. Entonces hago la multiplicación de 3 por 5, que eso me va a dar 15. Pero yo solo escribo el 5 y llevo 1. Luego hago la multiplicación de 3 por 2. 3 por 2 me va a dar 6. Pero como yo llevo 1, tengo que sumarle ese 1 que llevaba. Entonces, 3 por 2 me va a dar 6 más 1, 7. Entonces, me da 75. Ahora yo tengo que hacer la multiplicación del segundo número por cada uno de los números de arriba. Pero antes de hacer esa multiplicación, yo pongo una rayita debajo del 5. Y ahora sí, el resultado que me dé esta multiplicación lo pongo debajo del 7. Entonces lo hago así. 2 por 5, eso me va a dar 10. Entonces pongo el 0 y llevo 1. Dejemos ese 1 que era del anterior. Entonces ya ahí está el 10, ¿verdad? El 0 aquí y el 1 del 10 que llevaba. Y ahora hago la multiplicación de 2 por 2, que eso me va a dar 4. Pero como llevaba 1, tengo que sumárselo. 4 más 1, que eso me va a dar 5. Y luego lo que yo hago es sumar. El 5 con la rayita, pues me va a dar 5. El 7 con el 0 me va a dar 7. Y el 5 no tengo con quién sumarlo, entonces simplemente lo escribo. Entonces ahí está la multiplicación. Cuando yo hago la multiplicación de 25 por 23, eso me va a dar o me da 575. Me dicen si tienen alguna pregunta o alguna consulta. No hay dudas. Voy ahora a realizar el otro ejemplo, pero necesito borrar eso que acabo de hacer acá. No sé si alguien lo está copiando. Si lo está copiando, me espera un momentito o me indican si lo puedo borrar. Sobre mi parte ya está copiado. Ujú. Ok, entonces creo que sí lo puedo borrar. Es que lo voy a borrar porque en el momento que yo mueva la hojita, esto se me va a mover por todo lado. Por eso es que lo borro. Igual ahí les queda en la grabación, ¿verdad? De la clase. Vamos ahora a realizar otros dos ejercicios, otros dos ejemplos para que vean, ¿verdad? Esta parte de combinación de operaciones. Sería 5 multiplicado. Recuerden que nunca les van a poner el símbolo de multiplicar, pero entonces ya ustedes se acuerdan que cuando venga un número y venga un paréntesis y entre ellos no hay nada, lo que hay es una multiplicación.
Entonces sería la operación 5 multiplicado por 2 más 8, eso elevado a la 2. Entonces vean que acá, al estar elevado a la 2, eso es una potencia. Pero antes de poder resolver la potencia, yo ahí tengo que hacer primero la suma que está dentro del paréntesis. Entonces lo realizo. Bajo el 5 y la suma que está dentro del paréntesis, que es 2 más 8, me da 10. Y me queda 10 elevado a la 2. Esa es otra forma de escribir una potencia. Me pueden escribir el paréntesis y me pueden escribir el numerito que me está elevando afuera y se trabaja exactamente igual. Me dice entonces que yo tengo que multiplicar al 10 por sí mismo 2 veces. ¿Ok? 2 veces. Y entonces sería 10 a la 2, sería 10 por 10. Y 10 por 10, ¿verdad? En la tabla del 10 sería 100. Entonces, por eso en este tercer paso me queda que es 5 multiplicado por ya el resultado de la potencia de 10 a la 2, que es 100, y 5 por 100, ya hago la multiplicación, me da que esa operación da 500. Y ahora tenemos el ejemplo C. Me dan la potencia 5 elevado a la 3 multiplicado por el paréntesis 8 menos 4 por 2. Y en este paréntesis yo tengo una resta y una multiplicación. Entonces, debemos de resolver lo que está primero por prioridad de operaciones, ¿verdad? Que si ven, tengo una potencia. Entonces, recuerden que primero se resuelve la potencia, que sería 5 a la 3. Recuerden que 5 a la 3 es multiplicar 5 por 5 por 5. 3 veces el 5. 5 por 5, 25. Y luego ese 25 lo multiplico por 5. Y eso me va a dar 125. Y lo escribo acá. Y luego lo que hago es volver a escribir todo el paréntesis. Entonces ahora me queda 125 multiplicado por 8 menos 4 por 2. Y ahora sí, voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Pero como hay una resta y una multiplicación, por prioridad de operaciones, primero hago la multiplicación, que es 4 por 2. 4 por 2 me da 8. Entonces por eso me queda 125 paréntesis 8 menos 8. Y entonces, ahora sí, hago lo que está dentro del paréntesis, que es una resta. Y de ahí si tengo 8, le quito 8, me va a dar 0. Y 125 multiplicado por 0, pues da como resultado 0. Todo número multiplicado por 0, el resultado siempre va a ser 0. ¿Alguna pregunta con estos dos ejercicios? Profe, por ejemplo, ahí de 8 menos 4 por 2, ahí está claro que se hace la multiplicación. Sí. Siempre primero tiene que ser la multiplicación, así haga suma, haga una resta o alguna división, siempre la multiplicación primero. Si hay una división, ahí sí, vea que, si nos devolvemos un momentito acá, muy buena su pregunta. Si hay una división, vea que acá en el orden de prioridad, vea que la multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Entonces, cuando yo tenga operaciones que tengan la misma prioridad, yo siempre voy a realizar la que esté primero de izquierda a derecha. Entonces, igual, puede que tengamos una suma y una resta, ¿verdad? Entonces dice uno, pues, ¿cuál hago primero? ¿Puedo hacer la que yo quiero? No, porque siempre tengo que escoger la que esté primero de izquierda a derecha. Igual pasa si tengo una multiplicación y una división, entonces yo me fijo cuál de las dos está primero, de izquierda a derecha, y resuelvo la que está primero de izquierda a derecha. ¿Sí le queda claro? Sí, profe, en este caso el orden del factor sí altera el producto. Aquí sí. Buenísimo, de Ah, acuerdo. muy bien, aquí sí. En este caso de combinación de operaciones, sí. No, más bien, muchas gracias ahí por la explicación, me quedó ya ahora sí, quedó claro. Nada más es memorizar el orden de las combinaciones y respetar ese orden. Correcto.
Y ya vamos a hacer otros ejemplitos ya en el folletito de práctica para que vean el tipo de operaciones combinadas que se incluyen en el examen, para que vean que no son así tampoco tan complicadas. Entonces ya les voy a dejar de compartir este documento porque vean que ya aquí en esta parte sigue con el tema 2, pero yo prefiero ir tema primero y práctica y ya luego pasar al tema siguiente. Entonces vamos ahora a compartirles aquí el archivito. Voy a hacerlo más pequeño para que se visualice mejor. Y bueno, voy a hacerlo más pequeño para que no quede ahí como tan grandote. Ahí, vean que dice Matemáticas 2024. Por eso les decía que esta práctica para séptimo, programa de tercer ciclo de la enseñanza general básica abierta, convenio del MEP ISO. Ok, entonces como les decía, esta práctica la estamos estrenando, ¿verdad? Porque es de este año, está nuevita. La otra, yo no sabía, ¿verdad? Que ya habían publicado esta práctica y con los otros grupos estoy haciendo la práctica anterior. Las recomendaciones para realizar esta práctica, vienen 8 recomendaciones. Ahorita no las vamos a leer todas. Cuando ya yo les comparta el documento, ustedes sacan un ratito y las leen, ¿verdad? Lo que sí quiero que vean es el punto 4. Dice que en aquellos ítems que requiera algún cálculo numérico, en la medida de lo posible, deben resolverlos sin calculadora, ya que el día de la aplicación de la prueba no se permite usar calculadora. Entonces, por eso es que yo les insisto que es importante que se sepan las tablas, porque vean que no les permite usar calculadora. Igual cuando hagan ustedes la práctica, no usen calculadora. ¿Por qué? Porque sería engañarse. Si ustedes usan calculadora mientras hacen ustedes la práctica, después en el examen les va a costar más porque no pueden usar calculadora. Entonces, por eso es que uno les dice, ¿verdad? Que desde ahora que estén practicando, traten de aprenderse las tablas y hacer los cálculos, pues con ustedes mismos. Dime, Roy, te escucho. Y voy a Hola ver acá. profesora, las buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren Buenas muy bien. noches. Qué pena con usted, profesora. Vieras que el enlace que ustedes me enviaron, me di cuenta que iban a las clases hoy, pero no me enviaron ningún enlace. Nada más vi que salió tu nota y no tengo ningún link ahí. Ya, y gracias que me enviaste ese link, porque ya me quedé, ¿verdad? Los 40 minutos, ¿verdad? Fuera. Más bien, muchas gracias. De por No, sí ustedes mandan la práctica, ¿verdad? Y el video. sí, Roy, más bien bienvenido. Y sí, fue que cuando a mí me mandaron ese enlace, como estos grupos son nuevos, yo le dije a la muchacha que estaba mal la hora y el día. Yo le dije que era los martes a las 8, Correcto, pero ella nunca lo corrigió. Entonces correcto. yo estaba como ustedes. Yo dije, de ahí no sé si la clase va a ser hoy a las 8. Y ya cuando la muchacha, yo le pregunté, me dice, sí, profe, la clase es hoy, pero nunca ella corrigió el enlace. Pero sí, no se preocupe. La Yo la, grabación siempre les queda y yo siempre mando también los apuntes. Ok, profesora, yo créeme que lo entiendo, porque sí, el lunes a mí me mandaron todos los enlaces diferentes, al contrario, más bien muy agradecido. Entonces estamos en matemáticas de séptimo, muy amable, gracias. Con mucho gusto para servirle. Y sí, como se abrieron nuevos grupos y ya yo tenía grupos anteriores, incluso a las 7 tuve un problema con el link, que ya era un grupo anterior, no me funcionó. Entonces tuvieron que abrirme otro link. Entonces es por eso, porque nos estamos acomodando con los grupos que ya teníamos y con estos grupos nuevos. Entonces más bien ahí les agradecemos la paciencia y que nos disculpen los inconvenientes, ¿verdad? Porque yo entiendo a la que da los enlaces. Yo manejo solo los míos de mate, pero la que comparte los enlaces, ella tiene enlaces de todos los profes. Entonces, es muy carga más bien el trabajo que ella hace, ¿verdad? Y con la pregunta del chat que me dice si el folleto lo tienen que imprimir. Bueno, no es obligatorio que impriman el folleto. Si ustedes lo quieren ver de manera digital, lo pueden ver de manera digital. Pero este folletito, ¿verdad? Yo sí se los voy a pasar y a ustedes les va a llegar en blanco.
Ese folletito, si ustedes lo imprimen, lo pueden tener a mano cada clase y en ese mismo folleto ustedes lo van rayando y van haciendo las mismas notas que yo hago, si lo imprimen. Y si no, pues pueden usar un cuaderno, ¿verdad? No es obligatorio, yo no los puedo obligar a que impriman, ¿verdad? A veces no se puede, pero como es la práctica, pues sí sería bueno que si están en sus posibilidades, pues la tengan ahí en físico. Pero si no, con un cuadernito, ahí ustedes van anotando en el cuadernito. Igual el que les voy a mandar para que ustedes practiquen, por lo general es un examen, que es un examen que se aplicó, ¿verdad? En alguna otra convocatoria. No he conseguido los exámenes del 2023, ni tengo menos el examen de este año del 2024 de la primera convocatoria. Entonces es probable que los ponga a trabajar en un examen un poquito más anterior, como del 2022, y se van a encontrar la diferencia que esos exámenes van a venir con 4 opciones en lugar de 3. Eso es la única diferencia, pero igual nos va a servir para practicar. Si yo pudiera conseguir el de la convocatoria de este año, pues preferiría que trabajáramos con ese. Pero si no, pues ahí hay bastante material para practicar, por eso no se preocupe. Ahora, Profe, este documento no se puede editar entonces. vieras que yo aquí lo estoy editando porque yo tengo una tablet gráfica que es para dibujar. Yo no dibujo, pero yo uso la tablet gráfica para poder editarlo y que ustedes vean lo que yo rayo, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tienen pues algún otro ahí como con el teléfono o con la compu para que ustedes puedan editar. Yo ahorita lo puedo editar porque le tengo esta aplicación que uso que me permite editarlo, ¿verdad? Pero por eso les digo, si lo pueden imprimir es mejor porque entonces yo voy rayando y ustedes van también, ¿verdad? Haciendo sus notas en la misma práctica. Pero si no, pueden usar un cuaderno. Profe, Dígame. ve, yo estoy un poco perdido porque a mí me mandaron un link a las 10 de la mañana, pero yo a las 10 de la mañana estoy trabajando, yo a esa hora no puedo. Se Ajá. supone que era en la noche, pero ahora en la noche tampoco me mandaron nada. Y ahorita entré, pero ya casi van a terminar. Sí, me imagino. Sí, el de las 10 de la mañana es igual. Cuando no puedan conectarse en la noche, se pueden conectar en el de la mañana, ¿verdad? O a veces no pueden en la mañana, entonces se conectan en la noche. Pueden conectarse a cualquiera de las dos clases. Y Igual, es el mismo link. no, el enlace Ahí sí, para la mañana es diferente al de la noche. por eso, y es que el de la noche yo no lo tenía. Ok, sí, yo creo que el de la noche va a seguir siendo ese, ¿verdad? Pero sí les aclaré que entonces la clase siempre va a seguir siendo los martes a las 8. Puede que ahí Los, mar- los yo le martes a dije, las 8. sí, yo le dije, ¿verdad? A la compañera que corrigiera el día y la hora, pero ella ha tenido mucho trabajo porque son muchos links, entonces seguro no lo pudo corregir, pero sí, Y, y, y Con esto, permiso, bueno, profe, con permiso, compañero, creo que cambiaron el horario. A mí me enviaron un horario nuevo ahora en la tarde. ah, y- ok, pero sí salía que era mate a las 8 hoy. Sí, a mí me lo enviaron porque en el horario viejo salía que mate era hasta mañana, pero ahora en la mañana pusieron un mensaje en uno de los grupos, entonces yo envié un mensaje al Insti y me mandaron el nuevo horario y ahí sale el horario que es mate los martes a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Correcto, sí. Siempre se trata de trabajar que sea el mismo día para que tengan la opción, ¿verdad? Que uno en la mañana y uno en la noche. Solo que a mí no me habían confirmado, ¿verdad? Que sí era martes a las 8. Entonces yo estaba como usted. Pero entonces cuando yo pregunté, la muchacha me hace, sí, estoy esperando que se conecte para hacer la anfitriona. Entonces yo dije, entonces sí va a ser los martes a las 8. Pero como les digo, ahí queda la grabación, ¿verdad? Por los que ya se conectaron tarde, la grabación igual, ahí en el instituto les van a compartir un enlace donde ellos ya van a subir todas las grabaciones de las clases para que cuando en algún momento ustedes no puedan asistir a la clase, no se puedan conectar, ustedes puedan ver la grabación de la clase. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?
De mi parte ninguna, más bien muchas gracias, maestra, porque sí hubo una confusión grandísima. Al menos ayer perdí yo las clases y no fue por mi culpa, fue por el enredo que se generó de links extraviados y más bien muy agradecido que usted nos explique qué fue lo que sucedió y sí se entiende, se logra entender, claro que sí. No, con mucho gusto, para eso estoy, para servir. Sí, Muchas profe, gracias. de mi parte es que ayer el link lo mandaron antes de la lección, tal vez 2 minutos antes de la hora. Entonces yo hoy me quedé esperando el link hasta que un mensaje en el chat. Pero yo sé que están empezando y es un poquito como yo calculo ya por la otra semana, pienso que irá mejor la cosa. Sí, y de una vez les digo que por lo general, a menos de que manden algún mensaje, siempre se usa el mismo link, ¿verdad? Pero eso sí, el de la mañana es diferente al de la noche, pero sí siempre se usa el mismo link. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por lo general a nosotros nos piden que mandemos el link la primera clase 5 minutos antes. Como les digo, yo hoy estaba, que no sabía si la clase era hoy, porque yo le había dicho a ellos que yo los miércoles a las 7 no podía, ¿verdad? Entonces no sabía si era hoy o yo les di la opción de los jueves a las 6. Y entonces ahora sí, vamos a trabajar estos ejercicios, estos primeros ejercicios, para que vean cómo son. Dice el ítem 1. El resultado de 2 elevado a la 3 corresponde a. Entonces, ahí tenemos una potencia. Y esa potencia dice que es 2 a la 3. Recuerden que el número pequeño, que es el índice, me dice cuántas veces multiplico a la base por sí mismo. Me está sería 2 multiplicado por 2 y multiplicado por 2. 3 veces, ahí está. Entonces, ¿qué hago? Primero hago la primera multiplicación, que es 2 por 2, que eso me va a dar 4. Y este 4 lo multiplico por este 2 que me hace falta. Y 4 por 2 me va a dar, o me da, que es 8. Entonces, así encontramos que la respuesta correcta sería la C. 2 a la 3 es 8. Ahora con el ítem, vean que me están dando 3 combinaciones las operaciones y me están dando que cuando yo resuelvo esas operaciones dice que la primera da como resultado 3, que la segunda da como resultado 1 y que la tercera da como resultado 18. Y me dice que cuál de las siguientes opciones es correcta. Entonces, nosotros tenemos que resolverlas y ver en cuál nos está dando un resultado que es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, las vamos a resolver. Vamos a resolver, dice que la primera es 3 elevado a la 2 menos 3 es igual a, y yo no voy a poner que es igual a 3, porque de eso es lo que vamos a ver, si es cierto que me da 3 o que me da un número distinto. Entonces, en este caso yo tengo la potencia 3 a la 2, significa que yo multiplico al 3 por sí mismo 2 veces. Entonces, esto se hace, voy a hacerlo 3 por 3, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí como para que les quede en la nota. 3 a la 2 es hacer la multiplicación de 3 por 3. Y 3 por 3 me da como resultado 9. Entonces escribo 9 y a 9 le voy a restar 3. Cuando yo hago esta resta, a 9 le quito 3, eso me va a dar 6. Y vean que aquí me dice que esta operación combinada da 3. Esto es falso. Entonces, no puede ser que la A sea correcta. Entonces, voy a tener que hacer la prueba con la segunda. Entonces, ahora esa segunda es 4 dividido entre 2 menos 1. Y dice que eso da 1. Vamos a ver si es cierto que me da 1. Entonces, acá recuerden que hay que respetar la prioridad. Tengo una división y tengo una resta. Entonces, primero resolvemos la división. 4 dividido entre 2, eso me va a dar 2. Y luego bajo el menos y bajo el 1. Y ahora sí hago la resta. A 2 le quito 1, me da como resultado 1.
En este caso, vean que esto sí es cierto, que 4 dividido entre 2 menos 1 da 1. Entonces ya tenemos que la B es la respuesta correcta. Ahora, no es necesario que entonces probemos la C. Lo voy a hacer para que ustedes nada más vean que la C no nos va a dar que es 18. En el examen uno simplemente, ¿verdad? Si ya encuentra que la B es la respuesta correcta, pues uno simplemente la marca y ya no hace la C. Pero aquí lo voy a hacer para que veamos, ¿verdad? Practicar la combinación de operaciones y para que veamos que no es la correcta. En este caso dice que es 8 menos 2 por 3 y dice que da 18. Vamos a ver si es cierto. Nuevamente, tengo una resta y tengo una multiplicación. Por la prioridad de operaciones, lo primero que tenemos que resolver es la multiplicación. Entonces escribo el 8, escribo el menos y voy a hacer la multiplicación, que sería 2 por 3. 2 por 3 me da 6. Perdón. Y ahora hago la resta. A 8 le quito 6. Eso me va a dar 2. Entonces vean que no es cierto que da 18. Entonces así es como hacemos este tipo de ítem. Cuando me dicen que es una igualdad, yo lo que voy a tratar de ver es si esa igualdad es cierta. O sea, si lo que me está diciendo a lo que es igual es verdadero o no. ¿Alguna pregunta con estos primeros dos ítems? Sí, Eh, adelante, Profesora, en este caso que usted comenzó la C, usted comenzó a hacer la operación 2 por 3 y no comenzó como 8 por 2. Sí me gustaría que me explicara eso porque de este tipo de fórmula me cuesta entenderlo y yo le agradecería de corazón. con Porque, muchísimo gusto. gracias. Sí, esto es por la prioridad de operaciones. Voy a devolverme un momentito al documento. Hace un ratito yo lo expliqué, yo sé que fue porque entró tarde, pero no fue culpa suya. Entonces nada más le voy a referir al folletito. Vea que, al resumen, cuando yo tengo operaciones combinadas, hay que respetar un orden a la hora de resolverlas. Entonces, si existen potencias y raíces, que les decía que raíces más adelante lo vamos a ver, ahorita ya vimos lo que son potencias, entonces primero debo resolver eso, las potencias y las raíces. Después tengo que fijarme si hay paréntesis y eso es lo segundo que yo voy a resolver, los paréntesis o lo que hay dentro de los paréntesis, ¿verdad? Las operaciones que hayan dentro de los paréntesis. Y luego se resuelven multiplicaciones y divisiones. Y de último, se hacen las sumas y restas. Por eso es que yo siguiendo este orden, como tenía una resta y una multiplicación, la prioridad de operaciones dice que primero yo tengo que hacer la multiplicación. Y ya después de resolver la multiplicación, ahora sí puedo hacer la resta. Es por eso. Porque si yo hago primero la resta y hago después la multiplicación, les puede dar una respuesta errónea que incluso venga en las opciones del examen. Por eso es importante seguir este orden que viene acá, respetarlo, para que tengamos una respuesta siempre correcta. Entendidísimo, profesora, muy amable, gracias. Con muchísimo gusto. De hecho, Vean, profe, de hecho, si no se respetara el orden y se hiciera de esa manera, el resultado va a 18. O sea, hubiera sido una respuesta errónea o de la forma de combinar a la hora de hacer el ejercicio. exactamente, sí. Si uno lo hace de una manera distinta, ¿verdad? Si fuera hecho 8 menos 2, me daba 6. Y 6 por 3 me da 18. A eso es lo que yo me refería exactamente, que si uno no respeta el orden, puede que les dé una respuesta que sea falsa y que en el examen está y o sea, no es la correcta. Y bueno, ya nos quedan 4 minutitos, pero por lo menos sí me da tiempo que realicemos la 3. Y nos quedará la 4 y la 5, pero ya la 4 y la 5 es con la parte del tema 2. Entonces nos quedaría bienísimo hacer la 3 para que
vean que es una igual combinación de operaciones y como les digo, la 4 y 3 ya tiene que ver con el tema 2 que es teoría de números. Entonces vean que es una combinación de operaciones donde tenemos este 2 y vean que hay un paréntesis. Entonces recuerden, tengo un 2 y entonces cuando hay un paréntesis ahí quiere decir que hay una multiplicación. Y lo escribimos, no nos cuesta nada. Lo escribimos el puntito que significa que hay una multiplicación. Más 2 por 2. Y ahí lo que yo hice fue copiar todo de nuevo, pero escribiendo que ahí hay una multiplicación. Ahora revisemos, vean que tengo una multiplicación, tengo una potencia, tengo una división, tengo una suma y una multiplicación. Según el orden, yo tengo que resolver primero la potencia. Entonces, escribo 2 y la potencia 3 a la 2. Vean que aquí arriba la tenemos, es 3 por 3, eso me va a dar 9. Y ya lo saco del paréntesis que tenía ahí porque ya la resolví. Y me queda 2 por 9, escribo el resto. Dividido entre menos 1 más 2 por 2. Ahora tenemos un paréntesis, entonces tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis primero. Dentro de este paréntesis hay una suma y hay una multiplicación. Entonces, primero hago la multiplicación. Entonces, todo lo demás lo vuelvo a escribir. 2 por 9 dividido entre menos 1 más y 2 por 2 me da 4. Y tengo que seguir resolviendo el paréntesis hasta que ya me quede solo un numerito. Entonces me queda 2 por 9 dividido y ya aquí me va a quedar un numerito. Dice que es menos 1 más 4, que es lo mismo que hacer 4 menos 1, ¿verdad? Porque vean que es más grande el 4. A 4 le quito 1, pues eso me va a dar 3. Y ya pongo el resultado. Y ahora vean que aquí nos pasó lo que yo les decía. Tengo una multiplicación y tengo una división. Y tienen la misma prioridad. Entonces, ¿cuál se hace primero? La que está de izquierda a derecha de primero. Lo que está de primero es la multiplicación. Entonces vamos a hacer primero la multiplicación. 2 por 9, eso me va a dar 18. Y luego ese 18 lo voy a dividir entre 3. Y 18 dividido entre 3, si no sabemos la tabla del 3, serían 6, ¿verdad? 18 entre 3 me da 6. Entonces se marca que la respuesta correcta es la A. ¿Me indican si les quedó claro o no sé si tienen alguna pregunta? En lo particular a mí sí me quedó claro, pero obviamente vamos a necesitar más práctica para hacer todo este desarrollo. Pero estaba súper excelente como lo hizo. Sí, así es. En mate necesitamos mucha práctica. Por eso es que les voy a mandar el examencito. Igual, no sé si lo vaya a mandar hoy, ¿verdad? Ahí me tienen paciencia. Pero si no se los mando hoy, ya mañana yo les estaré mandando todos los documentos. Este examencito que estamos trabajando, esta práctica y el examen que van a ir trabajando. Es, Profe, consulta, ¿estos ítems los vamos a ir trabajando conforme a las lecciones o hay que resolver o nos vamos esperando? sí, estos ítems de la práctica yo los voy a ir resolviendo en las lecciones y le voy a mandar otro documento para que ustedes practiquen y lo vayan haciendo ustedes solitos. No sé si hay alguna otra duda y si no, sería todo de mi parte. Ok, profesora, buenas noches, compañeros, muy amables. Buenas Excelente, noches. excelente, profesor, la lección, muy bien explicado, la verdad que muy agradecido. Muchas Eh, gracias. Algo que ni por la mente me pasaba y luego, la forma que usted lo explicó, lo veo muy, muy fácil y echarle ganas. Muchísimas gracias, compañeros, buenas noches, Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas, buenas noches, muchas gracias. Con gusto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Sí, está Buenas bien, noches ¿no? a todos. Bien, sí está mi amor.
Eso es un colocho.
¿Mm? ¿Qué? ¿Mm? ¿Ya no me duele? Qué mal.